tema realizando primero una estructura, ¿no? Vamos a ver el tema del concepto, de cuál es la Constitución, la estructura, una breve reseña y las constituciones que hemos tenido. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a este tema que es de carácter fundamental. ¿Ya? En primer lugar, la Constitución, como ya todos debemos conocer, se origina en el Imperio Romano. Sí, esta palabra llamada constitutio nace en Roma, pero con otra connotación, no es como hoy día pues lo que decimos, ¿no? Hoy día decimos que es la Carta Magna, que es la ley de leyes, ¿no? Pero no, en Roma no era así. En Roma se hablaba, se entendía como constitutio a esta actividad, mira, las leyes que dictaba el emperador, el imperator. Este individuo se consideraba el enviado de Dios, ¿no? Y Dios, pues no es Jehová ni es Buda, en este caso es Júpiter. Luego ya se cristianizan por una cuestión de conveniencia, ¿no? Si no puedes derrotar al enemigo, únetele. Y ahí el emperador se cristianiza, y más aún, crean la iglesia católica. Son los romanos, el alto clero, ¿no? La nobleza romana, los que van a crear esta institución con fines de preservar sus intereses, ¿no? Sus dominios. Sí, ese es el objetivo principal que ha tenido la religión en la historia, ¿no? Ayudar, ¿no? Justificar todo lo que existe, presentándolo como si fuera algo natural, algo normal. Y si la gente no estudia, no revisa, no reflexiona al respecto, va a creer que es así. Entonces, esta es la palabra etimológica, ¿ya? No te olvides, vamos a dejarla ahí con sus comillas. Ahora, también decimos que es un documento solemne, ¿no? Merece todo el respeto del Estado peruano, toda la solemnidad, la ceremonia, y es considerado pues el más importante de todos, ¿ya? Es el que va a regir, es el que va a normar, va a establecer las pautas de toda la vida política de un Estado, ¿ya? Entonces ahí se va a encontrar todas las respuestas acerca de los puntos principales que rigen la vida del Estado peruano. Tiene dos partes fundamentalmente, ¿ya? Uno, que es la parte dogmática. Cuando se habla de dogma, se habla de algo que es incuestionable, ¿no? Que no se va a debatir, que ha sido ya suficientemente debatido históricamente, y por lo tanto la ciudadanía, la población lo ha aceptado así. Y lo que corresponde ahora es defender, ¿no? Defender esos puntos. Por eso dice que está en su parte dogmática. Y ahí tenemos los derechos y deberes fundamentales del individuo, del ciudadano, perdón. Y la otra ya es la parte orgánica. Aquí ya se establece, ¿no?, cómo se organiza el Estado peruano. Si son así un solo poder, son dos poderes, tres poderes, cuatro poderes, ¿no? Luego también habla acerca de las instituciones que van a dirigir determinados aspectos, ¿no? Sí, tiene una estructura amplia la Constitución. Ahora, ¿cómo reformar la Constitución? A esa capacidad de reforma de la Constitución se llama poder constituyente, ¿ya? Entonces decimos acá, es la capacidad o facultad de elaborar, ¿no? Constituir, crear o reformar la Constitución, que es el sistema normativo del Estado peruano, ¿ya? Este poder emana del pueblo, según la teoría jurídica de la burguesía. Y ahí tenemos, la forma de poder constituyente son cuatro formas, ¿eh?, para cambiar, modificar
o crear una nueva constitución. La primera forma, y bastante antigua, es la convención, ¿ya? ¿Qué hacen en la convención? Ahí se reúnen los representantes del país. Y segundo, se forma una asamblea nacional. Y ahí se van a reformar o crear una nueva constitución. El ejemplo de una convención lo tenemos en 1834 y 1855. El 34, en esta convención destacaba el famoso sacerdote político peruano, a ver, un voluntario que me diga el nombre del sacerdote que fue el cerebro de esta constitución. Fue uno de los más cultos, más organizadores. Es con la letra J, me había confundido. Con la J, JJ. JK, JLP. A ver, por el chat, alguien que me ayude por aquí. Vamos. Nada. Uy, ¿qué pasó? Creo que se han... Ahí está. Para todos. Para todos, para todos. Me digan quién es el personaje que dirigió la elaboración e influyó tanto que la constitución que van a crear es una constitución liberal. Porque este es un liberal, este sacerdote es de ideas así, siendo religioso es muy avanzado, ¿no? De ideas de república, poder del Estado, sufragio universal, libertades, etcétera, ¿no? Sí, estoy hablando de Javier de Luna Pizarro. Él es el personaje que se va a encargar de dirigir todo este proceso a través de una convención. Sí, es muy antiguo. La segunda forma de cambiar, modificar o derogar una constitución es el referéndum. ¿Y qué cosa es el referéndum? Es la consulta popular mediante la votación para aprobar o desaprobar parte o toda la constitución que han elaborado. ¿Ya? Entonces, ese es el referéndum. ¿Qué significa? Lo que debe ser consultado, lo que debe ser preguntado a la población. Por eso acá está la famosa pregunta de 1993, donde todos los que fueron a votar recibían una sola cédula, una hojita pequeña, donde le decían si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la Constitución del 93. Y como todo se manejaba desde arriba, ¿no? Porque la gente está protestando. La gente que conoce el tema sabe que con la Constitución del 93 se van a eliminar derechos laborales trascendentales, ¿ya? Por eso están en las calles, no aceptan, denuncian, cuestionan, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No? El gobierno controla los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y se produce la victoria del sí, donde la constitución política del Perú se aprueba mediante una votación, que es el referéndum, ¿ya? Ahí está el ejemplo de la constitución fujimorista de 1993, ¿ya? Listo. Ese es el resultado. Justificar la justificar las leyes nacionales, ¿no? Las leyes nacionales. Sí, un segundo, por favor. Justificar esas leyes, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de todo esto. Bien, entonces continuamos.
continuamos, acá estábamos. Sí. Entonces, la tercera forma de modificar la Constitución es la Asamblea Constituyente. Sí. La Asamblea Constituyente. Esta es la forma. ¿Ya? Sí. ¿En qué consiste? En reunir a los representantes que han sido elegidos para cumplir otra misión. Esta misión principal es elaborar una nueva Constitución. Ahí está claro el asunto. Acá no es para reformarla, no es para modificarla, sino es para crear algo nuevo, ¿ya? Entonces, y esta Constitución ya elaborada, sancionada y promulgada, la Asamblea Constituyente queda disuelta. Se disuelve toda la Asamblea, ¿ya? Ahora, el ejemplo de una Constitución que se ha creado por la Asamblea Constituyente es la de 1979. Es esta Constitución. Sí. Ya. Sí, hay una pregunta que dice, ¿representantes de quién, no? ¿De dónde? Es que, mire, en la sociedad civil, así se le llama, ¿no? Ahí están los partidos políticos. Está el APRA, la Izquierda Unida, está Acción Popular. Entonces, se supone, por teoría política, de que estos son los que van a representar a la población. O sea, los partidos políticos tan desprestigiados hoy día, ¿no? Lleno de corrupción, etcétera, etcétera, según la teoría liberal, representarían a sectores de la población. O sea, si estos partidos se presentan a las elecciones de cualquier tipo, estarían representando a un sector de la población, ¿ya? Entonces, la Asamblea Constituyente está conformada por representantes que han sido elegidos, pero estos representantes no se presentan de manera individual, sino se presentan con sus partidos. Por ejemplo, el APRA, Acción Popular y otros partidos. Y así, esos representantes van a elaborar una nueva constitución. Y aquí está, mira, justo lo que te estaba diciendo, se convoca por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez el 4 de octubre de 1977. Antes ya había dado golpe de Estado a Velasco, ¿no? Y las elecciones de los representantes son el 18 de junio de 1978. Y ahí votan los mayores de 18 años, ¿no? 5 millones de electores participan. Se eligen 100 representantes, ¿sí? Ajá, mire, y el APRA, el partido más corrupto en la historia nacional, obtiene 37 escaños. Entonces sabes que el APRA pues se mueve según la situación social, ¿no? Si la gente está en la indiferencia, el APRA no hace nada. Pero si la gente reclama, protesta, lucha contra todas esas ausencias, esos males que hay, el APRA ahí se apunta rapidito. Dice, ¿qué necesitan? Empieza a darle lo que ellos solicitan, ¿no? Y su máximo líder va a ser el que dirige esta asamblea constituyente, es ahí a la torre. Y ahí tenemos al segundo partido, Partido Popular Cristiano, con 25 escaños. Y luego los partidos más pequeños como Movimiento Democrático Peruano, 2 escaños, dos representantes, Partido Unión Nacional, 2, el FOSEP, 12, este sí está numeroso, ¿no? Partido Comunista Peruano, 6, Partido Socialista 6, Unión Democrática Popular 4, y así, mira, ¿ves? Entonces, ¿qué podemos deducir de esta cifra? Sí, podemos decir de que la Asamblea Constituyente estaba conformada pues por una variedad de partidos, ¿no? Y sobre todo tenía presencia de grupos de izquierda. Ahora, esto no es gratuito, ¿eh? Este es producto de las luchas sociales que están habiendo en el Perú en la década del 70, ¿sí? En la década del 70.
¿Ya? Entonces, sí, es el resultado de todas las luchas, movimiento social, ¿no? Hay una efervescencia, ¿no? En el gobierno de Morales Bermúdez, y este es el resultado. La cuarta forma de cambiar una constitución es el Congreso Constituyente. Mira, aquí se reúnen otra vez representantes que son también elegidos por sufragio para dos objetivos. Uno es elaborar una nueva constitución y dos, aprobar las leyes del Estado, que es la función del Congreso, ¿no? Sí, el Congreso tiene función principal la legislación, ¿no? La legislación. Ejemplo, el Congreso Constituyente del 22, del 28, mira, del 39, el del 67 y el más reciente del 93, acá. Ya, ahí tenemos. Y en pantalla están el presidente del Congreso, Jaime Yoshiyama, primer vicepresidente Carlos Torres y Torres Lara, ya está muerto esta persona, Rafael Rey, y la tercera, Víctor Holguay. Estos tres sí están vivos, ya están mayores, ¿no? Pero están vivitos, todos destacan por haber hecho fortuna en esta época. Tú ves su biografía de ellos, son gente de clase media, pero después del gobierno de Fujimori son empresarios millonarios. El único que se murió fue Carlos Torres y Torres Lara. Ahora, ¿qué hizo Fujimori? Fujimori, como quería aprobar una nueva carta, unas nuevas leyes que le permitan realizar todos sus objetivos, mire, va a disolver el Congreso, ¿sí? Antes de crearse el Congreso Constituyente del 93, tiene que disolver esa estructura que ves en pantalla. Ahí tenemos dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, es un Congreso bicameral, ¿ya? Donde la primera cámara, esta que voy a dividir acá, estoy dividiendo, es la Cámara de Diputados. 160 diputados se eligen en el año 90, en las elecciones que debes recordar, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? Esa parte debe estar bien revisada. De lo contrario, esto de educación cívica solamente queda como una serie de datos, ¿no? A veces no tiene mucha importancia. Pero se conoce la historia y con esta información está bien encaminado. Por ejemplo, ahí está, mire, Frenatraca con 3, Izquierda Unida 16. La Izquierda Unida siempre ha estado debilitada. El APRA 53. El Fredemo de Mario Vargas Llosa 62. Frente Independiente 7. Cambio 90, 32. O sea que el presidente de la República tiene minoría y la oposición es mayoría. El Fredemo es la oposición a Fujimori. Dentro de los diputados, ¿ah? A ver, ¿y qué pasa en los senadores? Que son 62 senadores. ¿Ah? El Frenatraca, 1. Izquierda Unida, 6. Socialista, 6. Partido Aprista, cambio 90, 20. Oye, otra vez mayoría de Fredemo, de Mario. Y cambio 90, 14. Conclusión. El gobierno va a tener una oposición así constante y mayoritaria. Entonces, no le conviene este Congreso, ¿no? Y el 5 de abril de 1992 planifica y ejecuta un golpe de Estado, ¿no? Ahí lo tenemos, dando el discurso con la palabra más famosa, que es disolver. Y después se militariza todo. Una vez que ya disuelve todo, ¿no? Reorganiza todo según sus intereses, convoca elecciones también. Pero ya sabemos qué tipo de elecciones lleva a cabo el gobierno fujimorista, ¿no? Todas son fraudulentas, todas son manejadas, amañadas, etc. Y en base a eso se establece un nuevo parlamento, ¿sí? Un nuevo parlamento. Ahora solamente con una cámara. Mire, una sola cámara que es la Cámara de Congresistas, son 80 ya. Y ahí, indefectiblemente,
el partido de Fujimori, que es Cambio 90, se ha juntado con otro grupo que es Nueva Mayoría, que son simpatizantes, bueno, la misma cosa. Tiene 44 escaños. Partido Popular Cristiano, 8. Mira, y ves, ¿no? En fin, renovación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ya está el FREPAP, ya está participando, mire, en la década del 90. Tiene 2 congresistas, que hoy día esos congresistas existen todavía, son los hijos de Ataucusi, y están vivos y tienen, pues, ya cambió ¿qué? Toda su fortuna, todos sus ingresos han cambiado, han mejorado, claro. Allá, ¿qué pasó con el Fredemo? Buena pregunta. ¿Dónde está el Fredemo, no? Sí, buena pregunta. El Fredemo, muchachos, frente a esta amañada, fraudulenta elección de Fujimori, el Fredemo no se presenta ya, porque se ha disuelto el Fredemo. El Fredemo ha desaparecido. Mario Vargas Llosa se ha retirado del Perú para nunca más volver. Se ha ido a vivir a España. Sí, fue en la década del 90, donde Mario fue satanizado, fue perseguido, pese a ser un hombre de poder económico, ¿no? Lo maltrataron mucho en el fujimorismo. Y ahí están los libros, pues, ¿no? El pez en el agua, la fiesta del chivo. Ahí él cuenta todo lo que le pasó, que fue pues una campaña demoledora de su imagen, su vida, etcétera, ¿no? Bien, entonces este es el Congreso Constituyente Democrático que va a tener como misión crear una nueva constitución, crear la nueva constitución. Así es. Ajá, correcto, jóvenes. Muy bien. ¿Y por qué el fujimorismo siempre ha cambiado de nombre? Mira, en la década del 90 se llamaba Cambio 90. Nueva Mayoría. Sí, cumple. Perú 2000. Alianza por el Futuro. Fuerza 2011. Fuerza Popular. Y estas modificaciones de los nombres se deben fundamentalmente a aspectos pues, de evitar que la gente se acuerde todo lo que ellos han hecho y todo lo que ellos significan. Como en el Perú hay una memoria muy frágil, no se estudia mucho la historia, ¿no? Casi nada en realidad, salvo estés postulando, ¿no? Salvo estés en la universidad y tienes que estudiar, pues, ¿no? Pero si estás en la vida cotidiana, trabajando, más adepto, más afición es a la televisión, la radio, ¿no? El periódico, y ahí poco hablan de este tema. Entonces, si no sabes historia, estos partidos van a aparecer como si fueran nuevos, como si fueran relucientes, ¿no? Así, y recién iniciados. Pero en realidad detrás de eso se esconde todo lo que significa el fujimorismo, ¿no? Ya deben saber todas sus características que tiene este movimiento. Bien, entonces ahí está otra prueba más de lo que significa el fujimorismo para ocultar pues sus raíces, porque ahí está pues la podredumbre, la corrupción. Ahora, las constituciones, como hemos dicho, se elaboran por 4 formas, ¿no? Convenciones, constituyentes, asambleas y se ratifican con referéndum. Pero en esas constituciones a nivel mundial, generalmente no participan los obreros. Están marginados los agricultores, menos los esclavos. Los indígenas jamás son considerados, tampoco las mujeres. Esto estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. ¿eh? Hoy día cambió un poquito esto. Ya, pero en sus inicios las constituciones en el mundo se elaboran fundamentalmente por gente blanca, gente de poder económico. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1787, ya la palabra que inicia la constitución es we the people, nosotros, el pueblo de Estados Unidos. Y ahí se establece toda una estructura, instituciones del gobierno. ¿Para qué? Para mantener el poder político. Ese es el objetivo de la Constitución. Pero ¿en manos de quién? En manos de los hacendados, los blancos, ¿no? La burguesía, o mejor dicho, los cristianos estadounidenses. Y siempre, siempre fuera del alcance del pueblo. Si el pueblo no tenga presencia en la Constitución, que no participe, que no
esté constante, ¿no? O sea, que no se registren en la Constitución sus derechos del pueblo. ¿Ya? Entonces, y ahí está la prueba. Una de las pruebas es que casi todas las constituciones, incluida la peruana, solo permitía votar a los hombres ricos. Eso se llama el voto censitario. Debes acordarte, así se inicia la República. Y solamente vota el 10% de la población, ya en edad de votar, ¿no? Que tienen que demostrar que hay un nivel de ingresos grande, ¿ya? Y en Estados Unidos solamente son los blancos los que votan por si acaso. No hay ningún ateo que es considerado, los judíos están prohibidos de participar, y sobre todo los dueños de las tierras. ¿Ya? ¿Y quiénes son los candidatos? Los candidatos son los mismos que estamos hablando, son blancos, son cristianos, son ricos, ¿ya? Y impiden la participación de otra persona. Por ejemplo, no hay candidatos negros en estas épocas. Ahora cambió un poco, ¿no? Sí, es difícil que en estas épocas del siglo XVIII, XIX, se presenten judíos al gobierno de Estados Unidos. Es imposible, ¿no? Entonces, sí, debe ser un cristiano casi fundamentalista, ¿no? Cristianos que lo ven todo como si fuera, pues, bíblico, ¿no? Por ejemplo, tú le preguntas a ellos acerca de los dinosaurios, ellos dicen que eso no existe. Le preguntas acerca de la teoría del Big Bang, eso dice que eso es falso. Ellos se basan en la Biblia y hablan solamente de 4 o 5 mil años de existencia, creados por Dios en el paraíso. Bueno, y así, entonces, solamente los adinerados son los que van a votar, nada más. Ya, ellos, los más ricos, eligen a otros más ricos para dirigir el Estado, para que establezcan las leyes. Y ya te imaginas para qué leyes van a sacar, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Qué leyes van a sacar? Son las leyes más arbitrarias, ¿no? Más clasistas en la historia de cada país. Acá en Perú, si compararías las primeras constituciones con la última constitución que tenemos, que ya es una adaptación, ¿no? Así es. ¿Ya? Ahí está. El ejemplo más famoso es el ejemplo de Estados Unidos, considerado por mucha gente como el adalid, ¿no? El ejemplo, el modelo, ¿no? Del mundo. Ahí está su constitución, pues. Pero cuando vas a ver y vas a leer y buscas, por un lado, ¿dónde está la palabra mujer? No existe. Vas a buscar la palabra esclavo, negro, africano. Nunca aparece. Busca la palabra Sioux, Apache, ya, indio. Tampoco. Busca la palabra ahí, pobre, miserable, mendigo, menos. Ahí solamente figura el interés del blanco, del aburguesado, hacendado o siempre cristiano. Bueno, esta es una infografía que he encontrado para que vean cómo eligen al presidente de Estados Unidos ahorita que está en campaña electoral entre Donald Trump y Biden, ¿no? Los dos están en competencia y ahí está la forma de elección, miren. Ahí está el comité electoral, que es un grupo de personas, 538 votos eligen a un presidente en Estados Unidos. Allá son casi 100, 200 millones de habitantes y solamente el comité electoral lo eligen. Es algo curiosísimo y siempre queda entre los grupos de poder económico, ¿ya? El propio Barack Obama representa esos grupos económicos. Será moreno, todo lo que quieras, ¿no? Y mucha gente se esperanzó, dijo, no, este presidente va a hacer cambios constitucionales. A ver, mira, la constitución sigue siendo la misma en Estados Unidos. Algunos se esperanzaron, ¿no? Dijeron, no, este nos va a sacar de la pobreza a los afroamericanos. Nada de nada. ¿Ya? Nada. Pero en comparación con Donald Trump, Obama es muy avanzado, muy avanzado. Ahora, ¿qué ha pasado con la Constitución peruana? Ha seguido un proceso de evolución, modificación, cambios, ¿ya? Formalmente nos iniciamos en 1821, sí. Ahí es donde confluyen al Perú las corrientes libertadoras por el fracaso de la lucha independentista peruana, que en realidad es algo muy reducido, ¿no? De todos los ciudadanos, los ricos del Perú,
solamente un 10% que está en condición de rico o menos rico, están por el cambio, apoyan la independencia. El 90% de comerciantes, hacendados, a ver, toda la gente poderosa, y el alto clero, rechazan la independencia. Y es así que tienen que llegar de afuera, ¿no? Militares argentinos, chilenos, por el sur, y por el norte deben llegar pues venezolanos, gran colombinos, ¿no? Que es Venezuela, Colombia y Ecuador hoy día, para hacer la independencia acá, ¿ya? Entonces, y ahí, una vez que logran este objetivo, van a elaborar sus propios documentos base. Por ejemplo, el Estatuto Provisorio de Huaura, elaborado por un comité de asesores de San Martín. El otro documento, el Estatuto Provisorio del Protectorado, ¿sí? De 1821. Y también las bases constitucionales de 1822. ¿Eh? Así es. Gracias. Entonces ahí vemos cómo evoluciona los documentos constitucionales en el Perú ya desde 1821. Y ahí en pantalla está este personaje que ya conoce, ¿no? En el Perú hemos tenido 12 constituciones, 12. Sí, así es. Que es un número grande, ¿eh? No es cualquier número. 12 constituciones es un número interesante de constituciones en el Perú. Ahora, por si acaso, tampoco somos los campeones en cantidad. ¿Ya? Es excesivo, de hecho. ¿Ya? Estados Unidos solamente ha tenido una constitución. Una sola. Una sola constitución, que es la que está en pantalla. Esta es. ¿Ya? Ahora, ¿eso qué demuestra que Estados Unidos tenga una sola constitución? Que su clase dominante está muy unida, ¿no? Aún así haya diferencias entre dos bandos, ¿no? Que son los republicanos y los demócratas, o sea, los liberales y los conservadores, estos se juntan para defender el interés de estos grupos, ¿no? Con el maquillaje de que son interés nacional, interés del país, dicen, ¿no? Pero en realidad están cuidando por sus intereses. Y está plasmado en la Constitución desde 1787. También Francia ha tenido 13 constituciones, Costa Rica 14, o sea, el Perú no está entre los primeros, ¿eh? No estamos entre los primeros, estamos entre el tercero, cuarto más o menos, de mayores constituciones. Sí, un segundo. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí en el orden que tenemos las constituciones del Perú. La del 23 es elaborada por el Congreso a pedido de don José de San Martín. Don José de San Martín se va a retirar del Perú, pero antes ha dejado un Congreso y ha planteado la necesidad de una constitución. Sí, pese a que San Martín es de ideas todavía un poco antiguas, como por ejemplo acerca del gobierno, ¿no? San Martín plantea que debe haber una monarquía constitucional, que es una idea que ha acogido pues de Inglaterra, ¿no? Sí, entonces ahí nace el Congreso peruano unicameral, ¿ya? Pero ni bien pasa unos cuantos añitos, el Perú entra en una guerra civil, una anarquía. O sea, San Martín sale del Perú, inmediatamente los liberales y los conservadores se enfrascan en una guerra civil. Objetivo, el poder. Por ejemplo, los liberales van a nombrar al famoso Torre. ¿Y por qué lo nombran? Porque se ha producido un golpe de Estado. Nada menos que José de la Ribagüero, ¿sí? Esa famosa avenida en el Agustino, ¿no?
este hacendado, este millonario peruano, paga su tropa, sus soldados y da golpe de Estado. Entonces, ¿qué tenemos? Que la Constitución del 23 va a tener ciertas dificultades, ¿no? Porque hay una guerra civil. Entonces, generando el caos y problemas en el Perú. Así, en esa situación, es que los peruanos llaman a Simón Bolívar, ¿no? Y Simón Bolívar llega al Perú, masacra a los de Torretable, persigue a los de José de Larribagüero y pacifica el Perú, así, a sangre y fuego. Inmediatamente ordena que todo poder paralelo se desaparezca. Y antes de eso ya el Congreso se había disuelto, ¿no? El Congreso peruano se había disuelto. Y es así que el año 1826, su brazo derecho, Andrés de Santa Cruz, ¿no? Este es un personaje importante de la época, se va a crear pues la bicameralidad. Y ahí mira, bicameralidad en casi todo. Entonces, si viene una pregunta de qué es lo predominante en el Perú, la unicameralidad o la bicameralidad, ya tenemos la respuesta ya. ¿Listo? Y en el año 28, José de la Mar establece su propia constitución. Así es. Cada caudillo empieza a hacer su constitución. José de la Mar su constitución. Luego llega al poder Orbegoso, una constitución liberal. El año 39, otra constitución del Congreso. El año 56 y 60, dos constituciones seguiditas. El propio Ramón Castilla. ¿Ya? En la primera constitución, ahí se plantea medio conservador, autoritario, ¿no? Pero eso no le va bien, no le va bien, no da buenos resultados. Y en la segunda constitución, Ramón Castilla, más astuto, más viejo, más preparado, Ramón Castilla recibe tanto de los conservadores y los liberales. Haciendo una síntesis, en la famosa Constitución del 60, que es considerada una de las constituciones más elaboradas debido a que recibe todos los aportes, o la mayoría de aportes, pedidos de los liberales y por otra parte los conservadores. Pero ojo, siempre escuchar, jóvenes. Hasta aquí, bueno, casi es todas las constituciones, hasta el 33, el pueblo no figura. No va a votar, no interesa al pueblo peruano. Son vistos como así, como si fuera lo peor. El racismo extremo en el Perú, de parte de los hijos de los extranjeros que gobiernan el Perú, va a traer como consecuencia que ninguna ley se apruebe para ellos. Pero en 1867 se aprueba otra constitución por el presidente Mariano Ignacio Prado. Y el año 29, las luchas son indetenibles en esa época. Leguía, ¿ya? Y Luis Sánchez Cerro, el 33, y el 79, la Asamblea Constituyente. Para pasar últimamente a la Constitución de Alberto Fujimori. ¿Sí? ¿Ves? Y en esa Constitución de Alberto Fujimori prácticamente no se ha cambiado nada durante estos 30 años. Ya, a ver, 2000, 2010, 2020, estos 20 años, veintitantos años, no se ha cambiado nada de la Constitución. Lo único que se cambió, lo único que hizo Toledo en un arranque de valentía, ¿no? Extraordinario Toledo, ¿no? Y en estado ecuánime, fue dar una ley para borrar el nombre de Fujimori de la Constitución. Eso es lo máximo que ha hecho. De ahí los artículos, los incisos de la Constitución no se han tocado en lo esencial, en lo central. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta Constitución pues defiende los intereses de los grandes empresarios. Y los grandes empresarios pagan bien, buenos sobornos. Si no, preguntémosle a Toledo, a Alan García que se escapó suicidándose. Preguntemos a PPK, a Keiko. Mira cómo le han dado 3 millones de dólares el BCP. Así, al cash, así, a mano.
y posiblemente tenía investigaciones, ¿ah? El Benavides, Roque Benavides le había entregado $2 millones a Keiko para que gane, ¿ya? Sí, para que financie su campaña. Ahora, en el primer militarismo, ahí tenemos la mayor cantidad de constituciones. Tenemos, a ver, 7 constituciones. 7, 7, 7. A ver, ¿estas constituciones son producto del consenso, de la conversación, el debate, o son producto de golpes de estados mayormente? A ver, una respuesta por acá. Muy bien, joven Urco. Muy bien, muy bien. Sí, la gran mayoría de estas constituciones son por golpe de Estado, ¿no? Se tumba el gobierno y haces tu propia constitución. Ya, o sea que en el primer militarismo tenemos la mayor cantidad de constituciones. Profesor, ¿y de ahí qué sigue? El primer civilismo, la guerra, reconstrucción nacional y república. ¿Cuántas constituciones? 2 constituciones, 2 nada más. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué solamente 2? Porque la cantidad de años va por ahí, ¿eh? Es que con la Constitución de 60 se va a calmar las aguas. La gente va a estar más tranquila, porque ahí están hacendados, tranquilos, ¿no? Liberales también están haciendo su vida, etc. No hay mucho conflicto. O sea, hay una cierta estabilidad. Y en el segundo civilismo, para adelante, tercer militarismo, tenemos ahí 3 constituciones. Si sumamos todo, ya vamos por las 12 constituciones. 12 constituciones. A ver, ¿cuál es el antecedente más importante de la constitución política del Perú? Es lo que pasó en España. En España, producto de la invasión napoleónica, los españoles fueron arrinconados y el rey, en vez de dirigir pues, la lucha contra Napoleón, simplemente renunció al cargo, ¿no? Y se fue a su casa, igual su hijo. Fue el pueblo español quien le hizo frente al invasor francés. Pero esa historia es otro curso, ¿no? Ahorita lo que debemos ver es qué pasó en esa invasión napoleónica. ¿Sí? Criollos de diferentes partes del mundo se juntan en Cádiz, España, y ahí se lleva a cabo todo un debate, una argumentación para aprobar una constitución nueva española que ponga en raya al rey y le obligue a hacer determinadas medidas en beneficio de la población. ¿Cómo se llama esa constitución? La Constitución de Cádiz, 1812, donde una de sus principales medidas es la igualdad entre la nobleza española y los españoles americanos, los criollos, ¿ya? Sí, y ahí también se va a jurar y aplicar durante el virreinato de Abascal. Recuerda que Abascal es el virrey más anti-independencia de todos los virreyes, financiado el Tribunal del Consulado. ¿Ya? Entonces, es considerado el antecedente más importante del Perú. Prácticamente de esta constitución hemos sacado la estructura de la constitución peruana. ¿Sí? De ahí se han extraído los principios, los derechos, libertades y demás derechos constitucionales. Ahora, destaca en esta elaboración de este documento legal español la presencia de varios peruanos, sobre todo un aristócrata peruano viaja a España llamado Vicente Morales Duárez, que logra tener el cargo de presidente de la Asamblea de Cádiz. Él va a dirigir los debates. Hoy día este nombre está en varias avenidas y plazas del Perú, ¿no? Y también destaca Dionisio Inca Yupanqui, ¿no? Sí, tiene como antecedente pasado a los incas. Ahí están los dos, mira.
Ahí están los dos. El primero le llamamos Vicente Morales Duárez, y al segundo le llamamos Dionisio Inca Yupanqui. Estos dos fueron nuestros representantes allá en España. Empezamos con la primera constitución de 1823. Sí, esta constitución fue elaborada por el Congreso Constituyente que convocó San Martín en el año 22. Sí, San Martín ya se está retirando del Perú porque no ha recibido el apoyo de Bolívar. Entonces así no puede continuar, ¿ya? Está muy debilitado las tropas de San Martín que regresan a Argentina. Sí, sí. Ahora, ¿qué sucede? Ni bien ya se aprueba, ya están haciendo la Constitución del 23, ya cuando se va a aplicar, hoy llega Simón Bolívar al Perú. Llega Simón Bolívar y exige plenos poderes para lograr la independencia. Y ahí se realizan pues las famosas batallas, ¿no? Junín y Ayacucho, se persiguen a los rebeldes, José L. Arribagoro se escapa en un barco al extranjero, sus tropas son castigadas por Bolívar, acá en el Real Felipe, a Torretagle lo rodean y lo capturan, mejor si hubiera muerto en combate, ¿no? Y así Bolívar se impone, y también impone su constitución. Entonces, esta constitución fue solamente de palabra nomás. En los hechos no se aplica nada de eso. Poca vigencia tuvo esta constitución, ¿ya? La del 23. La de 1826 fue impuesta por Simón Bolívar y ratificada en un plebiscito. El plebiscito también es una consulta para que la población manifieste su punto de vista, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Sí, se hace una consulta a la gente. Pero ya se sabe que el plebiscito va a ser hacia los ricos del Perú, ¿ya? Entonces ellos van a ratificar. Ahora, esta constitución se ha analizado ya y tiene un disfraz republicano, pero en el fondo es una naturaleza monarquista y absolutista. O sea que Simón Bolívar, un precursor, perdón, un prócer, un libertador de la independencia peruana, en el fondo él también tenía sus aspiraciones al estilo Napoleón, ¿no? Al estilo Napoleón, ¿sí? Y para que todo el poder recaiga en él y sus seguidores, va a desaparecer las municipalidades. Y el gobierno de Simón Bolívar tiene una característica: presidente vitalicio. Solamente su gestión termina cuando él muere, ¿ya? Pero, desafortunadamente para Bolívar, la Gran Colombia, su sueño político, se está separando y tiene que salir. Por lo tanto, esta constitución vitalicia fue la que menos ha durado en la historia nacional. Solamente 7 semanas, oiga, ni siquiera 2 meses. Y ahí se desaparece la constitución. Es que Simón Bolívar tiene que salir del país para defender su proyecto más importante, que es la Gran Colombia. ¿Ya? Entonces, así estamos frente a la constitución más de corta duración que hay. ¿Ya? Por lo tanto, esta constitución nunca rige. Nunca rige. La tercera constitución de 1828, aquí, esta constitución es de consenso. Consenso significa que se ponen de acuerdo para ir aprobando norma tras norma y favoreciendo a los dos grupos, ¿no? Sí. Ahora, el problema ahí es el problema de sucesión. En 1829, no se sabe quién va a ser el que lo va a reemplazar, el primer presidente constitucional del Perú,
que es don José de la Mar. Y como no hay, ¿sí? Van a tomar una figura de destituir a la Mar y elegir a Agustín Gamarra. Eso se escribe en la Constitución de 1828. Sí, esa Constitución prácticamente se aplica en el Perú entre 1828 al 33, o sea, más o menos algo de 5 años. Y antes que continúe, para afinar los artículos a favor de los empresarios, se forma la Convención Nacional para modificarla. La Cuarta Constitución de 1834, otra constitución de consenso, otra de consenso. ¿Qué sucede en esta constitución? Se da una serie de reformas que van a permitir, por ejemplo, que el Perú se junte. El Perú se divide en dos estados, estado del norte, estado del sur. Y más abajo está Bolivia. ¿Ya? Bolivia se va a constituir en el tercer estado. O sea, todo eso va a estar así, sacramentado, va a estar ordenado en la Constitución del 34. Nominal se dice que nominal significa que es más palabra que hechos, ¿no? Es más retórica que realidad. Pero nos agarra la guerra civil. ¿Te acuerdas de ese hecho histórico, no? Donde los gamarristas se unen a los de Salaverry y atacan a la famosa al gobierno de Orbegoso, ¿no? Y hay una guerra civil. Orbegoso llama a Santa Cruz, una guerra civil, sí. Y es ahí donde van a llamar a Santa Cruz, como dije, y se va a dividir en dos zonas el Perú. Y ahí se va a formar la Confederación Peruano-Boliviana. Solamente 2 años. La quinta constitución es la de 1839. A ver, ¿quién está en pantalla? ¿Lo sacas al personaje? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo identifica, jóvenes? Sí. Estoy hablando nada más y nada menos que... Exacto, muy bien. Perleche. Así es, Juan. Ya. Sí, es Agustín Gamarra. ¿Ya? Esta constitución es conservadora. ¿Y qué significa conservadora? Significa que es una persona que está muy, muy interesada en que las cosas no cambien, las cosas se mantengan tal y como están, porque ahí él saca mucho beneficio, mucha ventaja. ¿Ya? Entonces, este sector es el que apoya a Agustín Gamarra. Y por cierto, es el sector más atrasado en la política peruana. ¿Ya? En cambio, el sector más avanzado es el sector de los liberales. Pero liberales que le falta pues decisión para conducir al Perú a un cambio, a un desarrollo. ¿Ya? Sí, también va a abolir los municipios al estilo de Simón Bolívar para que el presidente tenga más poder y decida sobre cada territorio. También rige durante todo el gobierno de Castilla y en los primeros años del más corrupto llamado Echenique. Entonces, ¿qué dice el análisis de la Constitución? Dice que, si bien es cierto, es conservadora, pero en la realidad se torna con algunas ideas liberales, ¿no? Sí. Y ahí está Agustín Gamarra. Luego, años después, se elabora otra constitución, pero esta sí de carácter liberal, ¿no? Con leyes favorables para los empresarios, para los comerciantes, sí. Y ahí está el famoso José Gálvez, ¿no? Los hermanos Gálvez, que son llamados los intelectuales, ¿no? La gente bien preparada en la universidad, etcétera.
¿ya? Esa constitución se redacta en base a la constitución del 60. Perdón, la del 56 sirve como base para elaborar la de 1860, que es la más longeva, ¿no?, de todas. También otro problema, está todo bonito escrito, ¿no? Está todo bien redactado. Oiga, uno, si lee la Constitución, está muy bien. Sino que el problema es que todo eso no se cumple. No se cumple. Por eso es que dicen que es nominal. Sí, hay importantes innovaciones, como por ejemplo la formalización del Consejo de Ministros. La de 1860. Esta es quizás la más importante de todas las constituciones. Quizás es la más importante, ¿ya? Esta de acá. A ver, por su vigencia, ¿ya? 60 años, con algunos intervalos, ¿ya? Es considerada la constitución más longeva, que tiene mayor duración en la historia peruana. Va a regir durante 4 años. Mira, acá están los años, luego continúa, ¿ves? Hasta el 19. Augusto B. Leguía, golpe de Estado y disuelve, ¿no? Mejor dicho, deroga la constitución que estamos mencionando. Él Leguía para hacer su propia constitución, ¿no? Octavo, ahí tenemos la constitución de 1867. El sector liberal está en plena ofensiva y es el que va a imponer esta constitución del 67, ¿sí? También liberal, discursiva, ¿no? Todo bonito, pero en la práctica, en la vida cotidiana, la gente sigue siendo pobre, la gente sigue siendo con escasos recursos, ¿no? Sin poder estudiar, tiene que trabajar a como dé lugar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nominal, solo 8 meses, ¿sí? Se restableció prontamente la constitución del 60. Ahora nos vamos a la constitución de 1920. A ver, ¿quién está en pantalla, muchachos? Vamos. ¿Algún voluntario que me ayude acá con estos personajes que estamos mencionando? Por el chat nomás, rapidito, chicos. O por el micro, como ustedes quieran. Sí, esta constitución es producto del golpe de Estado de Augusto B. Leguía. Va a formar una asamblea nacional y va a aparecer cosas novedosas, como por ejemplo la defensa de las comunidades indígenas. ¿Cómo es eso? O sea, Leguía, que está enfrentándose a los más ricos del Perú, que es la oligarquía, necesita apoyo popular, ¿no?, para que no se metan con él. Así es que da unas leyes para reconocer la importancia de las comunidades indígenas, la importancia de que los campesinos participen en la actividad política. Otra innovación es formar un Consejo de Estado, congresos regionales, prohibición de suspender las garantías permanentemente, etc. También rige durante el régimen de Leguía, ¿no?, tratando de maquillar, ¿no?, dar una apariencia más adecuada a su gobierno. Pero después lo votan, después lo sacan, ¿no? Los sanchezerristas no creen nada y los sacan eliminando a todos sus aliados también. En la 10ª Constitución de 1933, dice que está bien elaborado, hay escasos intervalos normativos,
Y ahí, 3 gobiernos habrían gozado esta constitución. La de Bustamante y Rivero, la de Manuel Prado Arteche y la del primer gobierno Fernando Belaúnde Terry. También decimos que es mayormente nominal, ¿ya? Que es muy diferente a normativo. Esto es diferente de esto, ¿verdad? Listo. A ver. Un segundo. Ya, gracias, jóvenes. Les iba diciendo que en la 11ª Constitución del 79, ahí tenemos en pantalla también a otro famoso político peruano. Sí. Vamos a explicarlo mejor. Mira, también hay consenso. Consenso significa que muchos participantes de la sociedad están de acuerdo con esa constitución. Es elegida en 1978 la Asamblea Constituyente. Ahí lo preside el máximo líder del APRA, que es Víctor Raúl Haya de la Torre. Sí, un sanmarquino de la Facultad de Derecho que ya está en sus últimos días. Esta foto que ves es una de las últimas fotos que se toma Víctor Raúl, porque está ya enfermo de gravedad y va a morir en los pocos días. ¿Sí? Entonces aparece una constitución normativa, ¿ya? Pero que presenta pues estabilidad con algo que no es muy común, ¿ya? No es muy común. Mira, y esta es la 12ª Constitución, la de 93. ¿Qué pasó? Para elaborar una constitución así, tienes que haber pues un movimiento social muy fuerte, ¿no? Y se da el autogolpe del 5 de abril del 92. Ahí Fujimori convoca elecciones para candidatos al Congreso Constituyente Democrático. ¿Sí? Y luego el Constituyente Democrático lo redacte, más o menos en unos 5 meses, ¿ya? Oiga, sale a las puertas, ventanas de todo. Y ahí es donde Fujimori lo va a aprobar en un referéndum el año 93. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿qué novedades encuentras en esta constitución? 1, el habeas data. 2, el referéndum. La Defensoría del Pueblo, que no sabemos a quién defiende, ¿no? Porque nunca lo hemos visto en ningún lado. Marchas, protestas, donde hay heridos, hay gente que tiene problemas, ¿ya? Y la reelección presidencial, algo que estaba prohibido. Fujimori lo implementa y se lanza, se lanza 2 veces más, ¿eh? Tiene 3 veces. La primera el 90, el 95 y el 2000. Aparte del golpe de Estado, que sería también otra etapa de un gobierno. También acá se establece la normatividad del Estado. Así amaneció el Perú, miren. Todo militarizado. Las tropas salen a las calles a realizar patrullajes, impedir que la población se organice, cerrar periódicos, televisión, radio, etcétera, 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 ¿ya? Y el Congreso había sido cerrado. Fujimori realiza esa medida para conformar su constitución en tiempo récord con un grupito de congresistas que la mayoría son fujimoristas. Ahí están algunas fotos sobre esa época. Así amaneció todo el Perú, ¿eh? Pregúntale a tu familia, ¿sí? Conversa con ellos, ¿qué pasó el 5 de abril del 92? Y si han vivido en el Agustino te van a decir que el Rivadavia estuvo llenecito de soldados que se distribuyeron en varias partes para impedir que la gente se opusiera a las medidas. Así es, ahí está el Consejo de Ministros, el propio Vladimiro Montesinos,
¿Y quién es Keiko en esta época? Es la primera dama, la primera dama. Entonces se establece una dictadura cívico-militar para implementar una constitución pro-extranjera, antilaboral y demás características. Bien, ahí está la fecha, quién promulga la legislatura. ¿Ves? A partir del 12 del 23 tenemos ahí una primera constitución. Luego la segunda constitución, perdón. Ya, disculpen. Entonces, ahí tenemos la tercera constitución que ya la hemos visto hace un momento. Ahí está la cuarta, la quinta constitución, la sexta. Ahí están las dos constituciones seguiditas de Ramón Castilla, ¿ya? Y la segunda de Ramón Castilla es la más importante, la más duradera, la que recibe los planteamientos conservadores y liberales, y Ramón Castilla tiene una postura moderada ahí, ya más viejo, más experto, ¿no? Tiene una postura moderada y trata de satisfacer a todas las posiciones, ¿no? Posiciones liberales, conservadoras en esta constitución. ¿Ya? Y el año 67 se modifica un tiempito corto. Mariano Ignacio Prado lo modifica y hace una constitución nueva, ¿no? Pero eso no dura mucho. No dura mucho. ¿Por qué? Porque estamos entrando ya a conflictos nacionales e internacionales, ¿sí? Ya, mejor dicho, la guerra, ¿no? Viene la guerra y luego graves problemas. Y la del 20 es Augusto B. Leguía tratando de tomar leyes, hacer leyes que favorezcan pues al gran capital estadounidense que va a llegar con mucha fuerza en la década del 20. Y la del 33, que es una constitución conservadora de Luis Sánchez Cerro. Y esta es la Asamblea Constituyente para terminar con la constitución del 93 de Alberto Fujimori, que es unicameral. Bien, ¿qué pasó con la actual constitución? Eso es lo que vamos a ver en este momento. En este momento vamos a ver eso. Mira, primero, para elaborar esta constitución, disuelve el Parlamento. Disuelve el Parlamento. Eso es lo primero. Segundo, instala su gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. ¿Ya? Tercero, el objetivo de todo esto es legitimar y legalizar el régimen cívico-militar. Esa dictadura lo presenta como un sistema democrático, así es. Para eso conforma el Congreso Constituyente Democrático, conocido como el CCD, así se hablaba en esa época, el CCD. Y ya no con 100, 200, sino ahora con 80 nomás. 80 congresistas que van a trabajar así, rapidísima. Los asesores van a elaborar las normas, van a consultar a los grandes empresarios, ¿todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Y se elabora y aprueba la nueva constitución política del Perú que está en pantalla. A la vez, el Congreso funciona para legislar y fiscalizar. ¿Qué va a fiscalizar? Si está ahí tiene mayoría Fujimori ya. Y ahí se elabora y ratifica. Uno, se ratifica el 31 de octubre de 1993. Se promulga, es decir, se firma ya por parte del presidente y sus ministros el 29 de diciembre. Y se publica el 30 de diciembre. ¿En qué diario, muchachos? El Peruano, muy bien. Y entra en vigencia a partir del 31 de diciembre para adelante. ¿Ves? Ahí está la nueva constitución, sus características. Mira, su estructura tiene 6 títulos, 26 capítulos y 206 artículos, con sus 16 disposiciones y una declaración. Ahí está la estructura, la cantidad de artículos, etcétera. La estructura, ya hemos señalado, tiene un preámbulo, ahí están la estructura exactamente, ahí te dejo para que lo repases con calma, ya en tu rato libre. Y ahí está. El preámbulo es basado en una posición filosófica, cristiano, religiosa, político, ¿no?
y sobre todo católico, pero no de cualquier católico, sino del Opus Dei, que es fundado en España por José María Escrivá, con una característica principal, ¿no? Que es agrupar a los más ricos de esa zona. El Opus Dei nunca convoca a gente pobre, siempre convoca a grandes empresarios. Acá en Perú también. El Opus Dei ninguno de nosotros conocemos, porque somos católicos, creyentes, no creyentes del pueblo. Pero si vivirías en San Isidro Miraflores, gente millonaria, ya estarían hablándote del Opus Dei, que te ha convocado para una reunión con tu papá, tu mamá, el sacerdote está llamando a la casa, tiene una vida muy activa, sí, y en su preámbulo dice obedeciendo el mandato del pueblo, pero en realidad las clases dominantes y los monopolios internacionales, ¿ya? La parte dogmática son los derechos y deberes ciudadanos, así es, la forma de gobierno, el régimen económico, y se supone que tiene validez universal. Así es. Ya, ahí están los títulos. La parte orgánica habla acerca de cómo se organiza el Estado peruano, sus poderes, sus organismos constitucionales, etcétera. Ahora, ¿cómo se reforma la Constitución? Ya hemos dicho, ¿no? Ya hemos dicho. Se reforma con el poder constituyente. Convención Nacional, Asamblea Nacional, el referéndum y Congreso Constituyente Democrático. ¿Sí? Y ahí están. Debe ser aprobado por el Congreso, con mayoría, ¿sí? Y un número legal de 61 congresistas. Ahorita esa cifra no se ajusta porque hoy día son 130 congresistas, han aumentado 10 más. ¿Ya? 130 congresistas, y ahí están los más famosos congresistas peruanos. Y se ratifica la Constitución del 93 con un referéndum. Se le pregunta a la gente, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Y bueno, ya sabes cómo lo hicieron, ¿no? Y la mayoría dice sí está de acuerdo. Ahí aparece la figura del presidente de la República con el Consejo de Ministros, los congresistas y el número de ciudadanos que pueden cambiar las leyes, ¿no? Donde el presidente, los ministros, los congresistas, 3% de la población comprobada por el Jurado Nacional de Elecciones, 3%. Así es. Ahora, las disposiciones finales es sobre todo cómo se está llevando a cabo pues el régimen, ¿no? El sistema económico, político. Por ejemplo, el régimen social. Por ejemplo, la concordancia de derechos y libertades, ¿no? Ahí está, el sistema de elecciones municipales, la integración y establecimiento de registro nacional de identificación de Estado civil, la acción política departamental, los consejos transitorios en el nivel regional y la declaración. El Perú pasa a formar parte del Tratado Antártico y conserva la Antártida como una zona de paz, de investigación y estudio. Y ahí tenemos nuestra base llamada Machu Picchu. La foto que ves es la Antártida y ahí está Machu Picchu, una de las bases científicas en una de las islas, si no me equivoco, la isla del Rey Jorge, ¿no? Ahí también te muestro todos los capítulos, los títulos para que los recuerdes. Y finalmente, cambios. Sí, cambios en la Constitución. 1. 180 innovaciones con respecto a la Constitución anterior. O sea, prácticamente se cambia todo ya. En 3 áreas: derechos de la persona, en la economía nacional y los poderes del Estado. Ahí se va a cambiar varias cosas. Por ejemplo, ahí, mire, se incorpora formal y declarativamente, ¿no? Algo que no se cumple en realidad. Ya acerca de los derechos que antes no estuvieron. Por ejemplo, el referéndum, la iniciativa legislativa, ¿ya? Por ejemplo, también de los municipios y colegios profesionales. También el derecho a remover autoridades que han sido designadas o elegidas por la población. El derecho a elegir a los jueces de paz.
¿sí? Que son los que están en lugares muy alejados. Información, nadie te puede restringir la información si es de carácter público. También a una identidad étnica, esto ha quedado en el aire, ¿no? Sí. Y las nuevas garantías que son el habeas data, acción de cumplimiento y defensoría del pueblo. No existía esto. Estos son aportes ya extranjeros, ¿no? Franceses, estadounidenses, de ahí se copia todo. A nivel económico, la propiedad es colocada en el mismo lugar, mismo nivel que el peruano. O sea, llega Coca-Cola y lo ponen en la misma situación que, por ejemplo, una empresa provincial de gaseosas. Sí, cuando sabemos que ambos son totalmente diferentes, ¿no? El trabajo, acá se afecta, elimina el derecho a la estabilidad laboral, el seguro social, el derecho a las 8 horas, ahora te hacen trabajar 10, 12 horas, ¿ya? Sí. También el contrato, se prohíbe que el Estado interfiera en el contrato por ser de carácter privado, privado. Y ahí el que saca provecho son los extranjeros, ¿no? Que son los más astutos contratistas. Estados Unidos, el Perú, etcétera, etcétera, abren su mercado para el intercambio. Así es. Las empresas en el capítulo de las empresas, en la Constitución del 79 se planteaba que el Estado podía dirigir muchas ramas de la economía. En cambio, en la del 93, esa función económica se lo trasladan a los privados, al consumidor. ¿Ya? Entonces, prácticamente se prohíbe que los estatales inviertan en economía. La presencia de grandes monopolios en el Perú a partir del 90 y la declaración de la Constitución que dice que no prohíbe no prohíbe todo monopolio legal o contractual. ¿eh? Y ahí está, la propiedad estatal realiza actividades y ahí está, ¿no? Ley expresa. El Estado puede realizar solidariamente, puede realizar subsidiariamente actividades empresariales, directa o indirecta. Ahí está lo que hizo Fujimori. Una vez que la Constitución se aprueba, ya no hay impedimento para vender las empresas nacionales. Y se venden en esas cantidades. ¿eh? También el Estado tiene prioridades como construir carreteras, construir edificios, ¿no? Puentes, etcétera. Pero eso está relacionado pues a la gran corrupción nacional. Sí, la Constitución del 60 dice que la propiedad extranjera estaba sujeta a obligaciones y derechos de los peruanos. En la del 20, los extranjeros, en cuanto a la propiedad, se hallan en la misma condición que los peruanos. Algo que es muy lamentable en cuanto a este punto. Y finalmente, la deuda externa es prioridad del Estado peruano. Se paga sí o sí. Si no se paga, no se aprueba el presupuesto. ¿Sí? La economía de mercado predomina. Ahí se trata de fomentar el empleo, el progreso y la educación. Se da, según la teoría, a dar un apoyo permanente al sector agrario. Y eso sabemos que es totalmente falso. ¿Qué debe promoverse? El desarrollo científico-tecnológico, los centros de educación gratuita, solamente hasta secundaria. La integración social, ¿cómo lo estará haciendo? No se sabe. Solucionar conflictos laborales. Y finalmente, proteger la identidad étnica de las razas, de las poblaciones nativas, al niño, adolescente, madre y anciano, apoyarlos, protegerlos. Bien, y así la lista es muy larga. Dice que va a fomentar la educación, pero
la universidad pública está siendo privatizada. Dice que van a dar buenas remuneraciones, pero tenemos el salario más bajo. Solamente nos gana Venezuela, mira. Venezuela nomás nos gana. Y también se prohíbe, o sea, se restringe el derecho a participar en un sindicato. Sí, ahí, ¿no? Formalmente pareciera que trabaja para nosotros, ¿no? Bien, primera pregunta. Primera pregunta, todos con sus separatas abiertas, ya lo coloqué. Ya lo coloqué en la plataforma. Ahora sí, vamos al tema 22, la Constitución. Sí, hay algunas preguntitas que son un poco largas, como por ejemplo, luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, disuelve el Parlamento, se declara un gobierno de emergencia nacional y legaliza el régimen a través de un Congreso Constituyente Democrático con 80 congresistas. Entonces, la actual Constitución del 93 rige a partir de qué año, perdón, a partir de qué día, el 30 de diciembre. Es la letra C. Letra C, la 1, a ver, no, a ver qué dice. Rige, ya, muy bien, sí, correcto, hacemos esa corrección. El 31 entra en vigencia, ¿no? Aunque la palabra debería ser vigencia, pero también se entiende como que rige, ¿sí? Es la letra A. La 2. Luego que termina la clase de educación cívica, el postulante del APU, Eduardo, puede determinar quiénes tienen iniciativa de reforma constitucional. Y ahí tenemos que es el 0,3% de ciudadanos que conforman la población electoral. Letra A. ¿Sí? La 2 de la letra A también. Muy bien. 2. Siguiente. Cuando el capitalismo se desarrolla, necesita una norma jurídica de mayor jerarquía que sustente, respalde a otras normas de menor jerarquía. Nos estamos refiriendo a qué documento supremo. Sí, estamos hablando de las constituciones. Las constituciones. Letra D. Siguiente. Las constituciones burguesas son redactadas por convenciones constituyentes, asambleas que no tienen obreros, agricultores, ni menos esclavos ni indígenas. Por ejemplo, en Estados Unidos aparece con esa frase, nosotros el pueblo norteamericano, bueno, y así. Este texto se deduce que los temas de educación cívica, como el de Constitución, se caracterizan por ser clasistas. Letra D, clasistas. A ver qué dicen postulantes. Muy bien. 7. Es el proceso histórico por el cual se van manifestando y articulando determinados principios de convivencia social contemporánea a través de costumbres y documentos públicos. Sí, es el constitucionalismo. Es la legalización de todo esto. Letra B. Siguiente. Si el fondo o la forma de la Constitución fuese vulnerado por una norma de jerarquía legal, entonces procede la famosa acción de inconstitucionalidad. Letra C. La Constitución Política del 93 fue aprobada por vía de referéndum el 31 de octubre de dicho año. Presenta la siguiente estructura: 6 títulos, 26 capítulos y 206 artículos. Letra D. Muy bien, por acá estamos aportando. Muy bien, la letra D. A la Constitución, ¿de qué año se le llama Constitución Vitalicia de Bolívar? La de 1826. 1826. Sí, 1926 es la letra D. La reforma de la Constitución puede lograrse mediante 4 vías. 1, Convención Nacional, Asamblea Constituyente, referéndum y Congreso Constituyente Democrático. Letra C. Y la última, la Constitución Política del Estado peruano se encuentra en igual jerarquía que los tratados de derechos humanos
en el mundo. Así es la letra D. Muy bien, si hubiese alguna pregunta, algún interrogante de los jóvenes postulantes, ¿hay algo que no se haya entendido para poder explicarlo? ¿O todo está claro? Muy bien, jovencitas, jovencitos. Entonces, algunos están escribiendo que todo está claro. Ya saben, cualquier duda pueden escribir por el WhatsApp, ¿no? Por la plataforma también. Entonces, pasaría ya a despedirme con un fuerte abrazo a cada uno y con la esperanza de que nos encontremos más adelante en buen estado de salud. Cuídense mucho y estudien siempre. Nos vemos.